Este es el reportaje de las vivencias de nuestra gente durante la Revolución de 1944. De manera que desde este punto de vista podríamos hablar del concepto de revolución, de un movimiento, o también se puede hablar de una transformación de un estado, porque indiscutiblemente pues se rompen estructuras establecidas por nuevas estructuras dependiendo de la ideología del movimiento. Revolución de 1944. La más mencionada es la del 20 de octubre del 44. El 20 de octubre de 1944 se incendiaron los cuarteles grandes que había en el Castillo San José, que se llamaba Castillo Matamoros. Ajá. Y la Guardia de Honor. Entonces a mí me llevaron para el servicio, porque yo era servido ya, estaba jovencito, ¿va? Pero ya había prestado servicio en una reserva militar. Me ubico, tenía así los ciudadanos entrenados. Ajá, entrenados para eso. Servido, sí, así mantenía todo. Yo serví un año en una reserva militar y recibí las instrucciones de un instructor militar. El año cabal serví. Como ya era servido, cuando la revolución me llevaron al servicio. Posiblemente que la sociedad guatemalteca, cansada de las tiranías pues, de los presidentes anteriores, unos militares, otros civiles, pero que se eternizaban en el poder. Que la ciudadanía está dividida en diferentes partidos militares, partidos, no militares, partidos. Pero unos van por un lado, otros van por otro. O sea que gane al que ganó por algún otro partido, si los ellos tienen que estar ahí siempre. Sí, pues. No van a estar derrotados, no, que siempre ahí va. Como hay libertad, ¿verdad? De elegir. Ubico, por ejemplo, fueron 14 años manipulando pues todas las instituciones para poder volver a quedar de presidente, ¿no? Y es obvio que ahí hubo una revuelta, pues, hubo un cambio de estructuras en lo político, en lo social, en lo económico. Cuando cayó Ubico no hubo movimiento, no hubo nada. No. Él renunció. Ajá. Ya el plan estaba bien hecho, ¿no? Ellos tenían el plan ya bien hecho. Revolución de 1944. Indiscutiblemente esta revolución pues trajo una serie de consecuencias, dependiendo de la manera como uno piensa, consecuencias positivas, ¿no? Y para otros consecuencias. Pues así tiene que ser, tiene que haber algo bueno y algo malo, porque como la gente está compartida en partidos, ¿va? Ajá, unos estaban de acuerdo y otros no. De acuerdo, otros no, así es. ¿Y usted cuando participó estaba a favor o en contra de la revolución? Pues yo, como era miliciano, me tocó servirle a la patria, porque es obligación de uno, servirle a la patria, ¿verdad? Máximo en esos tiempos así, ¿verdad? El asunto es de que él dejó el poder entonces Biden, ¿verdad? Como él le pedían la renuncia, pues porque era un gobierno dictador, ¿verdad? Pues renunció y dejó en el poder a otro, que se llamaba Federico Ponce Valle. Y también se quería eternizar en el poder, y a eso se debió la revuelta del movimiento de la Revolución de Octubre. Según yo oía, los planes de ese nuevo gobierno era de hacerse igual que Gris. Porque casi todos los estamentos sociales estaban cansados de la manera en que se manejaban las cosas del gobierno. Pero entonces ya el pueblo ya no aguantaba ya, ¿no? Era muy duro trabajar, porque no había dinero y un poquito se ganaba, y era obligación por las carreteras, Ubico, las hizo puro. Mano gratuita. Sí, puro mano dura. Revolución de 1944. Hay tantas, digo, anécdotas, ¿verdad? Porque si algo es problema para un país, es precisamente
escribir su historia. Dentro de la historia de Guatemala hay dos corrientes. La historia que uno ha estudiado en la escuela, donde glorifican a ciertos personajes, ¿no?, que tuvieron pues alguna participación en el desarrollo histórico del país en alguna de las áreas humanas. Sin embargo, de repente aparece una obra que hizo pues de alguna manera pensar diferente a muchos, que es La Pacha del Criollo, de don Severo Martínez, ¿verdad?, donde la historia que él plantea ahí es completamente diferente y menciona cómo ciertos personajes que han sido glorificados a través de la historia no son precisamente eso. Ya, si usted podía quedar con su dinero botado ahí, y llegó el policía y lo miraba, y ya inmediatamente daba parte y ya le ponían un policía ahí, A cuidarlo. no le quitaban ahí. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? A visoras de la noche me cuenta mi papá que había personas que andaban tarde en la calle y lo conocían y no estaban haciendo nada malo, lo iban a dejar a la puerta de su casa. Pero hoy no se ve eso con las autoridades. Hoy no va a ver que un policía le diga, véngase, ¿dónde vive? Y lo va a ir a dejar. Me contaba que hacía carreteras en el tiempo de Ubico, a pura piocha, de la Unión a Zacapa. Me tocaba caminar lejos también, a pie. Una semana, 2 semanas de trabajo sin comer, sin beber, nada. Y a pura piocha hacían las carreteras. Gracias. Aquí, desde luego, aquí tiene que ver mucho el aspecto ideológico, ¿no? Es el caso de doña María Chinchilla, la profesora María Chinchilla. Hay tantas versiones al respecto, pero lo que sí es cierto es que la humanidad, a través del tiempo, ha necesitado de íconos, o sea, de símbolos para poderse guiar. Y indiscutiblemente va a ser difícil, muy difícil que comprobemos cuál de estas hipótesis es verdadera y cuál es la falsa. Lo que sí es cierto es que, pues, lo que se menciona es que andaba también en la manifestación y que, pues, desgraciadamente murió. Eso hizo que el magisterio, pues, entrara con más fuerza en la revuelta, ¿no? Porque esta revolución tiene la característica de que prácticamente unió a casi todos los sectores del país, el magisterio, el ejército, la sociedad civil, estudiantes universitarios, etc. Revolución de 1944. Hubieron elecciones y ganó el presidente Juan José Arévalo. Arévalo era un hombre bien preparado, el bien ubico. Esa gente no los quería aquí. Antes, como ya era conocido, lo postularon candidato a la presidencia y vino. Es de la San Carlos, ¿verdad? Sí, a Juan José Arévalo. Él ganó. Yo estuve allá, fue muy bonito. El ejército fue bonito. Bueno, bien tratado, porque cuando era pesado, ubico con el ejército. Pero vino Arévalo y modificó todo bonito, uniforme, casi al estilo americano, bien bonito. Revolución de 1944. Podríamos decir que las consecuencias de la revolución, más que todo, se sintieron a partir del gobierno de Juan José Arévalo de Olmedo, quien de alguna manera, y si tú haces una encuesta a nivel nacional, te vas a dar cuenta que muchos añoran a Juan José Arévalo de Olmedo. Arévalo, un poco. Como también hay algunos que añoran a Jorge Ubico. Y de verdad sí, verdaderamente. Y todos los días, como el general Ubico no viene aquí a Guatemala, jamás de la vida. Lo que te decía anteriormente es cuestión de ideología, de manera de pensar. Hay gente que cree que las cosas hay que arreglarlas a golpe. Revolución de 1944. Como que una política de Estado, el tratar ¿qué decía yo? Mediatizar al magisterio, porque se dieron cuenta del peso, se dieron cuenta del gran espacio que el magisterio había tenido. Yo siempre he opinado que a partir de 1973, como que se iniciaron una serie de medidas
a nivel gubernamental, los de Tur, para ver cómo al magisterio se le bajaba esas características de combate, esas características intelectuales. Y no me dejarán mentar que otrora establecimientos como el INBO, el INSO, la Normal de Guatemala, pues eran muchachos aguerridos, combativos, no delincuentes, ¿verdad? Porque no se trata de eso, pero sí, y excelentes estudiantes. Ahora yo siento que se ha bajado la guardia, pero en mi opinión, esa fue una política gubernamental, definitivamente. En ningún momento tienen ninguna culpa a los maestros actuales, ¿verdad? Porque a ellos se les ha formado a través de estrategias, pues, que de alguna manera responden a los intereses de los grupos, como te digo, de poder político y económico, que únicamente ven, como te decía, sus intereses, no ven los intereses del país. Este es el reportaje de las vivencias de nuestra gente durante la revolución de 1944. Lo duro que hubo en Guatemala en la época, murió gente bastante. Se celebra el día de la revolución y no sabe la gente. Ajá. Solo se agarran el periodo.